Hola, buena gente, ¿cómo están? Bueno, como pueden estar escuchando, en este video estoy usando mi voz, así que el loquendo podrá descansar un poco. Bueno, siguiendo con el tema, las generaciones de consolas son de gran importancia. Gracias a ellas tenemos cosas como las guerras de consolas, pero hay mucha confusión sobre esta, provocada a que cada uno tenga su propia visión sobre las generaciones propias. Empezando desde los 70s con la Magnavox Odyssey hasta llegando a día de hoy. Y el día de hoy las estaremos repasando hasta la Nintendo Switch 2. Sin más que decir, comencemos. Ok gente, empezando con esto, primero hay que aclarar sobre cuáles son las visiones que ve cada uno. Digamos, algunas personas ven las generaciones por su potencia, o otras ven las generaciones por el año en que fueron lanzadas sus consolas. Pero en estas hay algunas excepciones a recalcar, como por ejemplo, si hablamos de potencias, la quinta generación está repleta de consolas de 32 y 64 bits, mientras que hablamos por el lanzamiento, como por ejemplo el caso del Nintendo Switch, que no se da a entender si es de novena generación o de octava, por su año de lanzamiento, que es algo confuso para algunos. Así que, damas y caballeros, les presento un as bajo la manga que nos va a ayudar en esta travesía. ¡Oh, my God! ¡Es hermosa! Sí, gente, con esta hermosura nos vamos a guiar durante todo el camino de las generaciones. Así que, sin más mucho decir, comencemos con la primera generación. Ok gente, empezamos con la primera generación de 1972 a 1977, la que lo inició todo, y las consolas fueron la Magnavox Odyssey, la Atari Super Punk y la Color TV de Nintendo, por lo que ya conocemos la primera generación. Esta generación fue bastante primitiva debido a la tecnología de la época y también de que se está experimentando con el concepto de un videojuego, por lo que no se tenía bien claro el rumbo de estos. La consola ganadora de esta generación fue la Magnavox Odyssey, que se lanzó en 1972 y que logró cosechar más de 350.000 unidades durante su lecho de vida. También, al ser la primera generación y la más simple de todas, los juegos no fueron muy atractivos que digamos, por lo que no son muy recordados a día de hoy. Así que pasamos a la segunda generación. Ok gente, ahora vamos con la segunda generación, donde aquí las consolas cobrarían un poco más de calidad y también reconocimiento. Las consolas que fueron lanzadas durante esta generación fueron la ColecoVision, la Intellivision y la Atari 2600. Esta generación ya era más popular los videojuegos debido al gran éxito que tuvo el Atari 2600, que por cierto, y como es obvio, fue la ganadora de esta generación, recaudando más de 30 millones de unidades alrededor del mundo. Ya aquí los juegos eran un poco más mejores y muchos más reconocibles. Otras consolas que fueron lanzadas fueron la Atari ST, que era un Atari para 8 computadora, y la Fairchild Channel F, una consola bastante simple incluso para la generación donde se lanzó. Bueno gente, sin más que decir, continuemos con la tercera generación. Ahora pasamos a la tercera generación, donde ya los videojuegos habían establecido un nuevo comercio en la industria. Las consolas que fueron lanzadas durante esta generación fueron la Nintendo NES, la Sega Master System y la Atari 7800.
Para este punto ya los jugadores recuerdan esta generación con mucho cariño, debido al montón de cosas que aportó y siendo recordada como la generación de los 8 bits. Aquí nacieron varias franquicias emblemáticas como Mario, Zelda, Metroid, Kid Icarus, entre otros. La ganadora de esta generación fue la Nintendo NES con 60 millones de unidades y también al ser la responsable de salvar los videojuegos de la famosa crisis del 83. Vamos a hablar de consolas que no son recordadas en esta generación. Tenemos al Atari 5200. Sigamos. Ahora avanzamos a la cuarta generación. Las consolas de esta generación son la Super Nintendo o Super Famicom en Japón, la TurboGrafx 16 o PS Engine en Japón y la Sega Genesis o Sega Mega Drive en Japón. Dios mío, aquí todos tenían nombres regionales diferentes. Pero bueno, siguiendo con el tema, esta cuarta generación, también conocida como la generación de los 16 bits, fue una de las más recordadas por los jugadores, debido al gran salto gráfico de los 8 bits. Tuvo una de las mayores guerras de consolas de la historia entre Sega y Nintendo compitiendo por el dominio del mercado de consolas. La ganadora de esta generación fue la Super Nintendo con 50 millones de unidades en todo el mundo. Antes de irnos a la quinta generación debo mencionar algunas consolas que no son consideradas y entre estas está la Neo Geo, una consola de 1991 que tenía una gran potencia y capacidad, pero debido a eso era muy cara y por eso fracasó mucho en venta. Ahora pasamos a la quinta generación, que tuvo el mérito de ser a la que pasó a las 3 dimensiones. Las consolas de esta generación son el Nintendo 64, la Sega Saturn y el PlayStation 1. Sony se unió a la industria de las consolas y le fue bastante bien con su PlayStation 1, que vendió 100 millones de unidades y siendo la ganadora de esta generación. Ahora, el Atari Jaguar y el 3DO son consolas que no se consideran en esta generación, debido a sus bajas ventas y el poco reconocimiento que tuvieron durante la generación y a estos tiempos de ahora. Por lo que ya tenemos a nuestra quinta generación. Ahora continuamos con la sexta generación. Las consolas que fueron lanzadas en esta generación fueron la Xbox, la Dreamcast, la Nintendo GameCube y la PlayStation 2. Esta generación sorprendió bastante incluso para la época, por su gran detalle y realismo, todo gracias a la potencia y capacidad de las máquinas que fueron lanzadas. En esta generación, Sega lanzaría su última consola, la Dreamcast, debido a por las bajas ventas de esta. Y por su parte se uniría Microsoft a la industria de las consolas con su primera Xbox, que le fue relativamente bien. La ganadora de esta generación fue la PlayStation 2 con 155 millones de unidades. Las consolas de séptima generación fueron la Xbox 360, la Play 3 y la Nintendo Wii. Esta generación marcó varios estándares que son muy utilizados hoy en día, como la conexión Wi-Fi, los logros, la alta resolución, entre otros. También en esta generación la ganadora fue la Nintendo Wii, con 101 millones de unidades en todo el mundo. Ahora, hablando de consolas que no son mencionadas en esta generación, está la Cibo, que es una consola bastante extraña, ya que te permitía jugar juegos de móviles en tu consola Cibo, lo cual era bastante inútil por la capacidad que tenían muchos celulares en aquella época. Las consolas de octava generación son la Nintendo Wii U, la Xbox One y la PlayStation 4. Esta generación mantuvo las características que marcaron a la séptima generación y añadiendo unas nuevas, como los servicios en línea, redes sociales, entre otros. Esta generación, al ser bastante nueva, no es muy lejana al día de hoy, por lo que muchos la recuerdan con cariño. Hablando de consolas que no son nada recordadas en esta generación, está la Ouya, la cual era una consola que solo se podía jugar juegos en línea, pero la cantidad de juegos y la calidad de estos no era muy buena que digamos, lo que marcó su fracaso y su descontinuo muy pronto.
Ahora pasamos a la nueva generación, las cuales sus consolas son la PlayStation 5, la Nintendo Switch y la Xbox Series X. Considero yo que esta generación todavía la seguimos viviendo a día de hoy, bueno, a fecha en la que grabo este video, debido a que las consolas mencionadas anteriormente todavía siguen sacando juegos y las compañías todavía las siguen manteniendo vivas. Para el día de hoy todavía no se sabe cuál puede ser la ganadora de esta generación, pero está más que claro que va a ser la Nintendo Switch debido a sus altas ventas de 150 millones de unidades, ganando por mucho a la PlayStation 4 y a las Xbox Series X. Las características de esta generación radican en su tecnología, como lo puede ser el RTX, la subida de fotogramas gracias a inteligencia artificial, entre otros. Y ahora pasamos a la 10ª generación, la cual no sabemos cuándo empieza ni cuándo termina, pero ya tenemos una de sus consolas, la cual sería la Nintendo Switch 2. Pienso así porque no solo con la Nintendo Switch 2 basta para hacer una generación. Faltan muchas más consolas para crear una nueva diferencia entre las otras generaciones. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes? Yo digo que sí, todavía no se da claro cuándo puede empezar esta generación. Yo calculo que entre 2026 o 2027 ya estemos en esa generación. Y bueno gente, aquí termina el video. ¿Están de acuerdo con la organización de las consolas? Espero que hayan disfrutado de este video. Adiós y hasta la próxima.